Bueno, mis hermanos, buenas noches. Entonces vamos a seguir con el estudio de las figuras y tipologías de Cristo y la Iglesia, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, enfocados en los matrimonios o en la relación matrimonial de Cristo y la Iglesia. Porque en el Antiguo Testamento hay más tipologías, hay muchas, pero digamos que las que nos estamos enfocando son las de Cristo y la Iglesia, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar hoy con, vamos a estudiar a Salomón, y luego vamos a ver cómo Dios por medio del libro de Proverbios también muestra a Cristo y también muestra a la iglesia y muestra la relación entre ambos, ¿sí? Pero vamos a ir por partes, hoy vamos a ver una parte. Hermano, y la relación entre Adán y Eva, que también es como figura del sueño de Adán y que Eva hubiera sido sacada de su costado con la muerte de Jesús y que él fue herido en su costado. Tal cual, tal cual. La relación entre iglesia y... Tal cual. Esa la vimos cuando vimos a Adán y Eva. ¿Sí recuerdan, no? Sí. Cuando nosotros vimos, lo primero que vimos fue a Adán y Eva. Y veíamos eso, que cuando muere, bueno, Adán duerme, estamos hablando a Cristo durmiendo, porque Cristo no murió, ¿cierto? Durmió. Y de un costado sale Eva de Adán, así como de un costado, cuando el Señor Jesús está ya crucificado, sale agua y sangre para dar origen a su Eva, ¿cierto? A su iglesia. Y que cuando él ya despierta, ya no está solo, sino que ya tiene su iglesia. Ahorita te explico. Y que Eva no fue sacada de una costilla, sino del costado. Del costado. Del costado. La vez que vimos eso, veíamos, por ejemplo, que la naturaleza de ella es la naturaleza de Cristo. Que la iglesia tiene que ser de la naturaleza de Cristo. No puede ser de nada diferente, sino de Cristo mismo. Eso lo vimos la vez que estudiamos eso de Adán y Eva. Entonces vamos a ir a Primera de Crónicas 17. Desde 17, sí. Desde el versículo 1. Entonces voy a leerlo. 17:1 dice: aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. O sea, David se dio cuenta que él vivía en una casa de madera, pero que el arca estaba en una casa, una tienda con cortinas. En ese momento no estaba en el tabernáculo, porque el tabernáculo estaba en otra ciudad, pero el arca estaba en Jerusalén en una tienda, ¿cierto? Entonces David quiso hacerle una casa al arca, ¿cierto? El arca estaba En Jerusalén. Y el tabernáculo. Está en otra ciudad el tabernáculo. El tabernáculo, ¿dónde estaba el arca? No estaba separado, porque el arca se le han llevado los filisteos. Y entonces luego David la había traído a Jerusalén, que fue cuando Usa muere, porque la toca. Entonces había quedado por allá 3 meses, luego va por ella, se da cuenta cómo es en la ley, que tienen que cargarla en los hombros. En la casa de Obed. Exacto. Y el tabernáculo, entonces, ¿qué había? Y el tabernáculo estaba en otro lugar donde hacían los sacrificios, pero no estaba el arca, estaban los demás elementos del tabernáculo. Sí. Entonces aquí el arca estaba en Jerusalén, pero estaba en una tienda de cortinas. Y David dice: bueno, yo estoy en una casa de cedro y el arca en una tienda de cortinas. David se propone como hacer una casa para el arca, ¿cierto? Sigamos leyendo ahí el 3. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ven y di a David mi siervo: así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, o a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes de la tierra.
Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido. Ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. O sea, David tenía el deseo para edificarle la casa, pero Dios le está diciendo que no iba a permitir que él se la edificara, ¿cierto? Aquí comienza a decir, Jehová te edificará casa. O sea, sí va a haber una edificación de una casa, pero David no lo va a hacer. Y en el 11, y cuando tus días sean cumplidos, entonces, mire lo que va diciendo acá, para irte con tus padres, o sea, cuando David muera, levantaré descendencia pues de ti. O sea, va a venir un descendiente de David, a uno de entre tus hijos. Y ahí lo está aclarando, un descendiente de David, de los hijos de David, y afirmaré su reino. Él me edificará casa. O sea que esa casa que David quería edificar para el arca, no, Dios no le iba a permitir a David hacerla, sino a su descendiente, ¿cierto? A uno de sus hijos. Uno de sus hijos iba a edificar la casa. Dice en el 12, y yo confirmaré tu trono eternamente. Entonces fíjese ahí, Dios le está diciendo a David, uno de sus hijos va a edificar la casa que usted me quiere edificar. Usted no, uno de sus hijos. Y a él yo le voy a confirmar su trono eternamente. Entonces uno lo lee rápido y uno dice, bueno, Salomón edificó el templo, el hijo de David edificó la casa. Pero resulta que Dios comienza a dar unos atributos que no tiene Salomón. Como por ejemplo, que su trono iba a estar eterno. O sea que no puede estar refiriéndose a Salomón, porque Salomón pierde su reinado, ¿cierto? El reino luego se divide y el reinado de Salomón tuvo un final. Fue un reinado muy esplendoroso, ¿cierto? De mucha gloria, de muchas riquezas, de mucha sabiduría, pero el reinado de Salomón terminó y él murió. O sea que aquí lo que Dios está queriendo decirle es, uno de sus hijos va a edificar casa y le va a dar un reinado eterno. Sigamos leyendo. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, o sea, de Saúl. Y entonces mire lo que está diciendo, yo le seré a él por padre y él me será por hijo. Y si no buscan el Antiguo Testamento, a ningún hombre Dios le decía que era su hijo, porque aparece mencionado los hijos de Dios, aparecen los ángeles, ¿cierto? En Job, cuando iban delante de Dios y se presentaban, o aparece que Dios le decía al pueblo de Israel, mi hijo eres tú, ¿sí? Cuando lo redime de Egipto, o cuando Israel era muchacho, yo lo amé, a mi hijo de Egipto lo saqué, ¿cierto? Dice en otra parte. Pero a ningún hombre le dice, tú eres mi hijo. Entonces, aquí está diciendo que el que le va a edificar la casa a David, que va a tener un reinado eterno, Dios va a ser por padre a él y él va a ser por hijo. O sea que va a ser el hijo de Dios el que va a edificar esa casa, porque solamente el hijo de Dios, que es Jesús, tiene un reinado eterno, nadie más. Dice ahí, 14, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. ¿Quién pudo ser eterno? Solamente Cristo, ¿cierto? De resto ningún hombre es eterno y ningún hombre tiene un trono para siempre. Sino que le confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y su trono será firme para siempre. Entonces fíjese cómo Dios a David le está diciendo que uno de su descendencia le iba a edificar una casa. Y entonces, cuando Salomón le edifica la casa, que le edificó un templo, lo hace, ¿cierto? Materialmente lo lleva a cabo, se cumple lo que Dios está diciendo, pero eso es una figura de una realidad mayor, porque un descendiente de David, que tiene esas características, un reinado eterno, Dios lo pone en su cetro eternamente. Él va a ser por hijo, yo le seré a él por padre. Él me va a edificar una casa. O sea que David con su hijo, donde su hijo Salomón le edifica una casa, es una figura del Padre, Dios Padre, que delega en su hijo Jesús la edificación de una casa, o sea, la edificación de la iglesia. ¿Sí me voy a entender? Porque aquí él no está hablando de Salomón, bueno, lo está dando algunas características, pero no se cumplen todas en Salomón. Y así pasa ahora. ¿Qué está haciendo el hijo? Está edificando una casa que el padre le ha encomendado edificar. Miren que la iniciativa de la casa fue la iniciativa de David.
David se propuso edificar una casa. Así como cuando leímos en Génesis, cuando vimos lo de Adán y Eva. Dios dijo, vio al hombre y dijo, no, no es bueno que esté solo. Le haré una ayuda idónea. Fue iniciativa del Padre. Y la palabra original en el hebreo más apropiada es edificaré. Le edificaré una ayuda idónea. O sea, fue un deseo del Padre. O como cuando vimos el caso de Abraham, recuerda, Abraham se propuso darle una esposa para Isaac. Entonces llama a su siervo y lo manda a traer la esposa. Entonces aquí pasa lo mismo. La figura que estamos viendo acá es David como padre, queriendo edificarle una casa y la tarea se la va a encomendar a su hijo. Entonces en Salomón vemos una figura de Cristo, quien va a edificar la casa para el padre, y en David vemos una figura del padre, quien se ha propuesto edificar la casa y le va a dar los materiales al hijo para que el hijo lleve a cabo esa edificación. ¿Sí? Sigamos leyendo ahí el 14. Sino que le confirmaré en mi casa y mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. El 15. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces fíjese cómo ve uno ahí, con esos detalles, que Dios estaba mostrando su plan. Quiero edificar una casa. Una casa donde él habite, ¿cierto? Porque el tabernáculo de reunión, por eso se llama tabernáculo de reunión, era donde venía la presencia de Dios, donde estaba ahí, en el lugar santísimo, y podía tener, digamos, la relación con el pueblo, por medio de unos procedimientos, ¿cierto? Que había en los sacrificios, la ley, los levitas. Pero luego ya pasa la edificación de este templo, donde también servían y también donde Dios se encontraba con el pueblo. Pero ahora hay una realidad superior, que es la casa espiritual, que son los creyentes, que el Hijo está edificando, o sea, Jesús está edificando, para que Dios y los hombres puedan tener un punto de encuentro y de reunión. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. Veamos ahora en Primera de Crónicas, capítulo 22. O sea, más adelante, capítulo 22, desde el verso 5. Dice, y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que ha de edificar a Jehová, miren las características de la casa, ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. ¿Sí? La casa que él iba a edificar no era simplemente un lugar en un sitio como cualquier casa, sino que tenía que ser magnífica, como está diciendo acá. Y aparte de ser magnífica, tenía que ser de renombre y honra en todas las tierras. O sea, que era una casa muy grande, o sea, le iban a reconocer en muchos lugares. Así como la iglesia está siendo preparada y perfeccionada para que cuando el Señor venga se encuentre una iglesia gloriosa, ¿cierto? Sin mancha y sin arruga. En todas partes, porque la iglesia está conformada por todos los creyentes en todos los lugares, ¿cierto? Nosotros hacemos parte de esa iglesia. Sigamos leyendo ahí. Para renombre y honra de todas las tierras. Ahora pues, mira lo que dice David. Yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. O sea, el padre que es David pone los materiales. Preparó porque él tenía un tesoro muy grande, ¿cierto? Todo lo que ellos habían ganado en las guerras, lo tenían allá en el tesoro. Y aparte de eso, David tenía un tesoro personal. Era muy rico. Y en otros textos dice que David de su tesoro personal sacó para poner los materiales, más que el pueblo trajo ofrendas y reunieron muchos materiales, los prepararon para la edificación de la casa. O sea, el padre pone todo, pero el que lleva a cabo la obra es el hijo. Así como Dios Padre ha dispuesto todo, ¿cierto? Pero el que lleva a cabo la obra es su hijo en medio de la edificación de la casa. Siguen el 6. Llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve edificar el templo al nombre de Jehová, mi Dios, que es lo que veíamos en el texto anterior. Mas vino mi palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Y entonces, mire, aquí va a mencionar lo que leímos hace un momento, pero va a dar otras características. Del 9, dice, he aquí te nacerá un hijo.
el cual será varón de paz, porque yo le daré paz en todos sus enemigos en derredor, por tanto será su nombre será Salomón. Salomón significa pacificador, será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. En el 10, él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. ¿Sí ven las características que hay? Está diciendo que la tarea de la edificación la tiene que hacer el hijo. El hijo lo va a llamar Salomón, que es un pacificador. Y por ahí hay una profecía, creo que es en Jeremías o en Isaías, que dice que él es el príncipe de paz. Sí, en Isaías, ¿cierto? El hijo se encarga de la edificación. Yo le seré a él por padre, él me será por hijo. Es como cuando el padre públicamente reconoce a Jesús. ¿Se acuerdan cuando lo bautizaron? Y dice, este es mi hijo amado, ¿sí? En quien tengo complacencia. Y también cuando estaban en el monte de la transfiguración, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, el padre reconociendo que ese es su hijo. Y este hijo es el que edifica la casa. Y aquí aparece otra vez lo mismo. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. O sea, eso no era Salomón. Era el hijo que iba a descender de David, que era el hijo de Dios, que iba a establecer un reino para siempre. Y él es el encargado de edificar la casa. En el 11. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Entonces uno ve esos pasajes y ahí se da cuenta que Dios estaba mostrando con esta figura la obra que su hijo iba a venir a hacer. Iba a venir el hijo de Dios a edificar una casa, no una casa física, sino una casa espiritual, ¿cierto? Donde pudiera morar él y en donde pudiera relacionarse los hombres con Dios. Porque ese era el objetivo del antiguo pacto, ¿cierto? Que se relacionaran con Dios y lo hacían por medio del tabernáculo o por medio del templo o por medio de los sacrificios. Pero ahora la realidad espiritual es que el hijo está edificando una casa. Como cuando hace la confesión Pedro y el Señor le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que la tarea de la edificación es del hijo. Y él edifica, él se encarga de hacer esa obra, que es lo que estamos viendo acá. Entonces quiero que veamos algunas profecías relacionadas a esto que acabamos de leer y veamos cómo se cumplen en Cristo. Miremos en Jeremías 33. Miren, Jeremías 33, verso 15. Dice así, Jeremías 33, 15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Está diciendo que uno de la descendencia de David va a brotar, o sea, va a surgir y va a hacer juicio y justicia. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y le llamarán Jehová, justicia nuestra. Del 17, porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. ¿Sí? La profecía decía, y ellos ya tenían claro y sabían que de la descendencia de David iba a nacer uno que iba a sentarse sobre el trono de David y iba a establecer un reino con juicio y con justicia. Eso no lo pudo hacer ningún hombre, solamente lo puede hacer el Señor, ¿cierto? Solo puede hacerlo el Señor. Y veamos ahí, más adelantico, en el capítulo 23 de Jeremías. Perdón, antes, capítulo 23, sí. Yo leí ahorita 33, desde el 15 al 17. Capítulo 23. Sí, esa misma profecía aparece en el capítulo 23, leámosla. 5 y 6. Capítulo 23 de Jeremías. Jeremías, sí, unos capítulos antes. 23. Capítulo 23, sí, versículos 5 y 6. Dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Qué versículo? 5, 23, 5. Aquí viene, vuelvo a leer, aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra.
en el 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Sí? O sea, eso era la profecía. Y miremos otra profecía en Isaías, capítulo 11. Isaías capítulo 11, desde el verso 1. Isaías 11:1, Laura. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Recuerdan que Isaí era el papá de David, ¿cierto? Isaí era el hijo de Ruth. De Ruth y Boaz era el nieto, porque estuvieron creo que fue Obed, luego a Isaí y luego a David. Entonces saldrá una vara del tronco de Isaí, o sea, está diciendo que uno de la descendencia de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él. Mire, sobre ese que iba a descender de ellos, mire lo que iba a pasar. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces miren cómo el Mesías prometido, que tiene unas características de rey, ¿cierto? De rey justo, viene de la descendencia de Isaí, que es el abuelo, el papá de David. ¿Sí, bueno? ¿Qué quiere decir la palabra arguira? Arguirá. Arguirá. No sé, es como, entiendo como que va a decir, como a pronunciar, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. No es redarguir, sino No. arguirá. De pronto alguien tiene otra versión ahí, miramos. Sí, yo la tengo. O si no, busquemos la definición. ¿En qué versículo está? Ya lo encontré. En el 4, en el 3 y el 4, sí. Dice 11:3. El temor del Señor no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que iba a decir, sino que juzgará. Es juzgar. Con justicia los necesitados. No, aquí es Isaías 11, ¿cierto? 11:3. 11:3. Vea, juzgará según sus apariencias. No juzgará según sus Sí. apariencias. Entonces, como juzgar. Sí. Pero aquí dice ni arguirá, o sea que son dos palabras diferentes. Sí, ¿a dónde? Sí, porque está juzgar y también está el tres. ni arguirá. El que deleitará en el temor del Señor no juzgará según las apariencias, ¿Y qué ni buscan en el Google decidirá ahí? por ¿Qué lo dice? que oiga Ve aquí decir. dice. No, aquí sí está Va. diferente, miren. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. O sea, decidir. Aquí dice, arguir, alegar o presentar argumentos, razones o pruebas a favor o en contra de algo. Es como argumentar, como similar, como alegar. O sea, debe tener alguna relación argumentar de arguir, debe tener alguna raíz. O sea que es como presentar razones o presentar argumentos. Sí. Cuando él dice ahí que ni arguirá por lo que oigan sus oídos, o sea, no va a juzgar según las apariencias, sino que va a hacerlo diligentemente con justicia. Y arguirá con equidad por los mansos. Claro, va a presentar con argumentos de una manera imparcial. ¿Sí? ¿Qué es lo que está queriendo decir ahí? Dice en esta versión, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca y matará al malvado con el aliento de sus labios. Le dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Ajá, sí. Eso tiene que ver con presentar argumentos. ¿Sí? Entonces, miren cómo esta profecía claramente habla de Cristo, ¿cierto? Porque tiene el Espíritu de Dios, va a reinar con justicia.
y dice que va a venir de la descendencia de Isaí, que Isaí es el papá de David, ¿cierto? Entonces, desde el Antiguo Testamento ellos sabían, y por eso cuando uno va al Nuevo Testamento, en Mateo, que aparecen las genealogías, comienza desde el rey David. David, y ahí empiezan para ellos mostrar que Jesús venía de la descendencia de David, y de esa manera están mostrando que el Mesías corresponde al que estaban esperando la descendencia de David. ¿Sí me hago entender? Por eso aparece ahí. Ahora miremos otro texto en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 1. ¿Qué Isaías qué? No, Lucas capítulo 1, verso 32. Esto fue lo que el ángel le avisó a María, ¿cierto? Y dice 1:32. Hablándole acerca de Jesús. O sea, Jesús, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Sí ven esa expresión? O sea que el ángel le avisó a María y le dijo que Jesús, que le iban a nacer, ¿cierto? Que era el Hijo de Dios. Dios le iba a dar el trono de David, su padre. Pues sabemos que David no era el papá. Pero la profecía decía que el Salvador venía de la descendencia de David. Un hijo tuyo será el que me edifica la casa. Entonces yo aquí le estaba confirmando eso. Y en el 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Mire cómo se cumple lo que Dios le había prometido a David. Voy a establecer el reinado de él eternamente y para siempre. Ahí ve uno que se está cumpliendo esa profecía. Y en Apocalipsis 22, mire lo que dice el Señor Jesús. 22. Veintidós, 16. Ya al final de Apocalipsis, palabras del Señor Jesús dice, 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sí ven? El Señor mismo, Él mismo dice de sí mismo que Él es la raíz y el linaje de David. O sea que Él está cumpliendo la profecía de que la descendencia de David iba a nacer el Salvador, el Hijo de Dios iba a venir por medio de él y Dios le iba a dar un reinado eterno y para siempre. En Hechos también aparece, leamos el de Hechos, capítulo 3. Perdón, capítulo 2. Hechos 2. Hechos 2, 29. Esto fue el discurso de Pedro. Entonces mire lo que dice Pedro. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, hace referencia a David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. En el 30, pero siendo profeta, mire que llama profeta a David, porque muchas de las cosas que David dijo eran profecías. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono. ¿Sí ven? Los discípulos también lo entendieron y lo vieron así. Y comprendieron que el que iba a levantarse o el que ya se levantó fue Jesús. Porque todo lo que David dijo de sí mismo, pues él finalmente murió, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, le escribió por allá que decía, no permitirás que tu santo vea corrupción. Pues David murió, pero el Señor se levantó de la muerte, ¿cierto? Por eso aquí está diciendo Pedro que él siendo profeta, lo que profetizó, lo que dijo antes, se cumple en Cristo porque venía del linaje de David, o sea, de la carne, de la familia de David, de la descendencia de David, y Dios lo cumplió en él. Y al final dice, para que se sentase en su trono. Entonces ahí estamos viendo cómo el hijo de David, o el verdadero hijo de David, es Jesús. O sea, David tuvo un hijo que edificó casa, Salomón, ¿cierto? Que hizo un templo. Pero el verdadero hijo de David, del que Dios estaba refiriendo, que iba a edificar un templo, una casa, y que su reinado iba a ser eterno, era Jesús. O sea que el Señor Jesús hoy está edificando un templo, efectivamente, que es una casa espiritual de los creyentes, para su Padre, ¿cierto? Para que more su espíritu en medio de nosotros. Entonces es un primer aspecto en Salomón que vemos en Cristo, ¿cierto? La edificación de la casa.
Pero hay otro aspecto en la vida de Salomón que es muy importante y es acerca de su sabiduría. Porque dice la Biblia que fue el hombre más sabio, ¿cierto? Entonces vamos a ver el aspecto relacionado a su sabiduría porque ahí también vamos a ver a Cristo. Vamos a ir a... En lo que leímos ahora también, que iba a tener espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría. Claro, en Cristo, ¿cierto? Mirad en Primera de Reyes 3. Tres. Primera de Reyes 3, sí. Desde el verso 3. Tres, 3. Dice más Salomón, amó a Jehová, andando en los estatutos de David su padre. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón. Resulta que el tabernáculo estaba en Gabaón. Por eso es que él iba allá. E iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal. O sea, ahí estaba el tabernáculo. Y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció a Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Se acuerdan cuando por ahí dice una profecía? Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y aquí es como el padre diciéndole, bueno, ¿qué quiere? Pídeme, pide lo que quieras que y yo te dé. Y en el 6. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Entonces ahí cuando Dios le dice que qué quiere, pues él lo que le pide fue sabiduría, ¿cierto? Deme sabiduría para poder gobernar, porque yo soy joven y no sé muchas cosas. Y en el 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para mí muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Entonces, lo que vemos es que Salomón pide sabiduría, ¿cierto? Dios le concede sabiduría y aparte de sabiduría, pues le da riquezas y le da la victoria sobre sus reyes. Así como Dios a su hijo le ha dado sabiduría porque él es la sabiduría. Y aparte de eso le ha dado todo a su hijo porque él dice que todo lo hizo por él, por medio de él y para él, ¿cierto? Que el Padre le ha concedido todo eso a su hijo. Entonces en Salomón estamos viendo, vamos a ver ese otro aspecto relacionado a la sabiduría. Uno sigue leyendo y entonces aparece, veamos cómo se menciona la sabiduría de Salomón. En el capítulo 4, en el versículo 29, ahí mismo. Siguiente capítulo. 4:29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. ¿Qué quiere eso? O sea, ¿Qué quiere decir eso? o sea que la arena a la orilla del mar usted no la puede contar y eso es una cosa grandísima. Entonces, Pero dice anchura de corazón. claro, o sea que su inteligencia y su capacidad era muy grande. Ahora que dice que Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias. Sus conocimientos eran tan vastos
como la arena que está a la orilla del mar. Imagínense, muy grande, era como un científico, como una enciclopedia. Y digamos, ahí leyendo en el 30, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales. Ahora imagínense cuáles son las naciones o las civilizaciones del oriente. Parece que Oriente y Egipto. Y ahí luego dice, sí, y que toda la sabiduría de los egipcios. Y uno cuando le enseñan, por ejemplo, acerca del oriente, que uno ve la muralla china, que ve la civilización china, ¿cierto? Que ve que la seda, que todo, Salomón era superior. O sea, la sabiduría que él tenía era mayor a esa. E incluso mayor que la sabiduría de los egipcios, porque era una potencia del momento, ¿cierto? Pero la sabiduría de Salomón era superior a ellos, que lo que está diciendo acá, porque Dios mismo era el que se le había dado. Y el 31, aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios. Nosotros tenemos en el libro de Proverbios menos de 1000. Compuso 3000 proverbios. Y sus cantares fueron 1005. Unas canciones también. Sí, también. Aunque ese cantar es más que canciones, como poemas. Bueno, Sí, poemas. En el 33, también disertó sobre los árboles, o sea que sabía de botánica. Desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared, imagínense. O sea, desde allá un árbol en un lugar, sabía hasta lo que le salía a las paredes. Él sabía no de sé, botánica. De naturaleza, sí. De naturaleza, sí. Muchísimo. De botánica. Asimismo, disertó sobre los animales. O sea, sabía cosas de animales. Sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. O sea, era una cosa que uno no se alcanza a imaginar. Porque imagínense, en una sola persona que haya tanto conocimiento, ¿cierto? O Tan sea, variado, no, por ejemplo, uno, el hombre se va sobre una sola rama. se especializa en una cosa, sí. En cambio, Pero él él era todo. él era de Estaban todo. todos, estaban todos. Esa fue la capacidad que Dios le dio. O sea, y aparte de eso, para juzgar y hacer juicio, porque lo que está hablando aquí son como cosas académicas, ¿cierto? De árboles, de plantas, de botánica, que salen a hacer una expedición, identifican, bueno, los nombres y eso, los animales, pero aparte de eso iban y juzgaban. ¿Se acuerdan cuando fueron las dos madres con el niño que se murió? Entonces, ahí se ve uno que la sabiduría que él tenía no era algo que él se hubiera inventado o una capacidad que él tenía, sino fue algo que netamente Dios le dio, sí, sobrenatural, completamente. Y ahí dice, y por eso ahí decía que no había uno como él antes ni después, o sea, fue único, ¿cierto? Su sabiduría era muy particular. Pero fíjense en lo que pasa en Mateo capítulo 12. Mateo 12:42. Dice, está hablando el Señor Jesús, dice, la reina del sur se levantará en el juicio contra con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y vea lo que dice acá, y he aquí más que Salomón en este lugar. Está hablando el Cristo. Y está diciendo, la reina de Saba, ahorita podemos leer esa historia, venía desde el sur a escuchar y a ver a Salomón y a conocerlo. Porque era una persona que tenía muchísima sabiduría. O sea, ya vimos qué era, ¿cierto? O sea, que la fama de él iba hasta lugares muy remotos. Y de allá venían a conocerlo y a escucharlo. Pero miren lo que es el Señor Jesús. He aquí más que Salomón en este lugar. O sea, el Señor Jesús está diciendo que es superior a Salomón. Con toda la gloria que tuvo Salomón, ¿cierto? Con toda la capacidad, toda la sabiduría, todo lo que vimos que él podía escribir o hacer, Jesús es superior a Salomón. Aunque no hubo otro hombre como Salomón. Dice aquí más que Salomón en En este lugar. En Ahí donde estaba en ese momento. Salomón tenía
sabiduría. Había más ahí en ese lugar y era él. Era Cristo. O sea que la fuente de esa sabiduría que recibió Salomón provenía de Cristo mismo. Ya lo vamos a ver. Pero lo que está mostrando ahí es que sí, Salomón fue alguien, ¿cierto? Con mucho esplendor, mucha gloria, mucha sabiduría, pero ahí estaba el autor de la sabiduría, o sea, el dador de la sabiduría. Estaba ahí, que era Cristo. Por eso dice, he aquí más que Salomón en este lugar. O sea, aquí en medio de los que estaban reunidos en ese momento, Jesús es superior a Salomón. ¿Sí? Superior. Y entonces en ese aspecto de la sabiduría vamos a ver a Cristo también. Mira lo que es en 1 Corintios. Leamos Colosenses primero. Colosenses capítulo 2. Colosenses primero. Leamos primero Colosenses capítulo 2. Verso 3. Colosenses 2:3 dice, está hablando de Cristo, y en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Voy a leerles del 1 para que veamos como el contexto. Dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y el Padre y de Cristo. Entonces habla de Dios el Padre y de Cristo, y luego dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, está diciendo que en Dios Padre y en Cristo está escondida toda la sabiduría y todo el conocimiento. O sea, todo eso que Salomón pudo haber recibido fue porque Cristo mismo se lo proporcionó. No lo pudo haber recibido de otra manera. Es como cuando la Biblia dice en el Antiguo Testamento que las cosas que nos han sido reveladas son para nosotros, ¿cierto? Las cosas ocultas son de Dios, no las sabemos. O sea, todo lo que el hombre ha podido aprender en la ciencia, el conocimiento, todo Dios se lo ha permitido, ¿cierto? Completamente. Toda la ciencia y Dios porque no me la dan. Hasta donde Dios le haya permitido. Imagínense, y si Dios da eso, ¿cuánto más a su hijo? Claro. Que la misma ciencia de él. Tal cual. Él es mismo, el mismo. Mire, ahora sí leamos en 1 Corintios 1. No le ha dado, sí. Ah, no, yo tengo acá. Ah, gracias, toma aquí. Gracias. 1 Corintios capítulo 1. Tómase la hermana, tranquila. 1 Corintios 1:24. Primera Corintios 1:24. Dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, y vea esta expresión, y sabiduría de Dios. O sea, Cristo es la sabiduría de Dios. El 35. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. O sea, la sabiduría nuestra no proviene de la carne, porque es que la sabiduría nuestra proviene de Cristo. Es Cristo mismo en nosotros. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En el 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a lo débil del mundo, y a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, o sea, Cristo, nos ha sido hecho por Dios, mira lo que dice ahí, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces fíjese cómo Cristo es la sabiduría de Dios, que es lo que está diciendo acá. Y por eso dice que Dios escogió lo más débil para con lo más débil avergonzar a los sabios, ¿cierto? Porque ellos no conocen la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es Cristo. Y los que tienen a Cristo somos los creyentes, nosotros que hemos decidido, que le recibimos, que Él mora en nuestra vida. Y Cristo ha sido hecho sabiduría y mora en nosotros. No somos sabios por nuestra opinión o por nuestros puntos de vista, sino por lo que Cristo mora en nuestra vida.
Entonces, Hermano, sí, pues yo siempre he tenido esto de un poquito de confusión. Entonces, cuando dicen que sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Eso somos nosotros o Cristo? nosotros. O sea, nosotros somos los necios. A mí, una persona me dijo que eso era Cristo, que porque No, no lo entendía así, que era que eso que porque soy así de él, pues en su... no, que porque los hombres lo veían a él como algo débil, que había sido muerto y todo, que... ¿quién es? Buenas noches. Amén. Siga, hermano. No la conocí. Siga, siga. Entonces somos nosotros. Sí, leámoslo otra vez. Sí, Lo débil con eso porque lo Que débil que escogió escogió Dios, Dios. nos escogió para... sí. Hablámoslo otra vez, dice, en el 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. O sea, está hablando de nosotros. Que no sois muchos sabios según la carne. Estamos en 1 Corintios 1:26. Mira que está hablando de nosotros. Voy a volverlo a leer. Gracias. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, o sea, nosotros, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, nosotros no somos sabios en nosotros mismos, no tenemos poder en nosotros mismos, no somos nobles, o sea, no somos de una familia real, ¿cierto? Dice el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. O sea, ¿qué éramos nosotros en el Señor? Los necios, ¿cierto? Del mundo. Nos escogió el Señor aún a pesar de eso, de Dios, para avergonzar a los sabios. O sea, para los que se dicen ser sabios, supuestamente según el mundo, lo que hace Dios es avergonzarlos porque nos escogió a nosotros, que no éramos nada. Pero Dios nos ha dado su sabiduría, que es Cristo en nosotros. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro da su primer discurso y le dicen, pero ¿cómo es que este hombre habla así si este hombre era el vulgo, sin letras? O sea, no tenía estudios, como por decir, era un ordinario. Y ahora habla de esta manera, entonces lo vil y lo necio del mundo lo escogió Dios para avergonzar a los que supuestamente son sabios. Y ahí se da cuenta que era el poder del Espíritu Santo hablando por medio de él. ¿Sí me va a entender? ¿Qué es lo que está diciendo acá? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Claro, ninguno de otros es fuerte, o sea, débiles más que cualquier otra cosa. Pero el Señor aún así nos escogió para avergonzar a los que se dicen ser supuestamente fuertes. En el 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, o sea, nosotros. Y lo que no es, o sea, nosotros, que no éramos nada, para deshacer lo que es, o sea, lo que supuestamente son, ¿cierto? Que tienen cierta posición o cierto renombre, reconocimiento, realmente delante del Señor no son nada. Y el Señor nos ha escogido a nosotros, que éramos vil, lo menospreciado, lo necio, lo débil. ¿Sí? 29 lo... 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Claro, ninguno de nosotros puede decir que tiene méritos en sí mismo para algo, sino que el Señor es el que nos ha capacitado para todo. ¿Sí? Y entonces luego dice en el 30, más por Él, o sea, por Cristo, o sea, no, por Dios, más por Dios, por Él, estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, que Dios fue el que nos escogió y nos ha traído a Cristo. El cual, o sea, Cristo, nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Sí ven? O sea, la sabiduría de Dios es Cristo. Es Cristo. Es una persona, Cristo, que fue el que le dio la sabiduría a Salomón. Porque ahorita lo acabamos de leer, ¿cierto? He aquí en este lugar uno mayor que Salomón. Entonces acá dice, nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La redención la hemos estudiado, ya vamos a estudiar las otras. Y dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, si alguno quiere sentirse orgulloso de algo, debe sentirse orgulloso de que diga el Señor. De nada más, ¿cierto? Porque todos éramos débiles, viles, menospreciados, necios, insensatos, pero aún así el Señor nos escogió. Entonces, de eso se refiere el texto. Entonces, fíjense cómo la sabiduría que es Cristo es la que nos capacita y nos ayuda para servir al Señor. Vamos a mirar el caso de la reina del sur, que fue el que mencionó ahorita, en Primera de Reyes 10. Primera de Reyes 10 desde el verso 1. Entonces estamos viendo
David, figura del padre, ¿cierto? Tiene un hijo que le va a edificar una casa, que es como Dios Padre tiene a su hijo Jesús que le edifica la casa, que son los creyentes, la casa de Dios. Y entonces a Salomón, aparte de edificar la casa, vimos que era un hombre muy sabio, ninguno como él. Pero también vimos que Jesús es la sabiduría de Dios, ¿ya? Jesús es superior a Salomón y Jesús era el que le suministraba la sabiduría a él. Miren Primera de Reyes 10. Entonces vamos a ver, ahorita hace un momento leímos que la reina del sur venía, ¿cierto? Y es esta la que aparece acá. Esa es la que aparece aquí. Primera de Reyes 10 desde el 1. Dice, oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Imagínense, ella venía con preguntas difíciles, muy difíciles, y él le contestó todas. En el 4. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, si ven las dos cosas ahí, los dos aspectos que estamos hablando, la sabiduría y la casa. La sabiduría es Cristo, la casa es la iglesia. Cuando la reina vio eso, vio que tenía sabiduría y vio la casa que había edificado, en el 5, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecían la casa de Jehová, se quedó asombrada. O sea que ella no solamente vio la casa, sino que vio cómo Salomón servía a Dios en la casa, porque está diciendo que vio cuando él ofrecía holocaustos en la casa. Se quedó asombrada. En el 6, y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído de ellos. O sea, lo que ya había escuchado de él era la mitad de lo que realmente era él. ¿Sí me hago entender? Que es como cuando uno le hablan acerca de Cristo y uno tiene como cierta imagen, pero cuando uno ya ve y lo conoce y ve la obra que él hizo y ve lo que él está haciendo por nosotros, y a medida que uno conoce la obra del Señor, uno dice, uy, yo pensé que yo conocía la obra del Señor, pero ahora que la conozco un poco más, no es ni la mitad de lo que yo antes sabía y dimensionaba de lo que él había hecho por mí. ¿Sí les ha pasado? Que es lo mismo que ella está haciendo acá. Ella vio la sabiduría que él tenía, vio la casa que había hecho. Pues, un tipo como la iglesia. Eh, La reina de Saba. No, el tipo de la iglesia es la casa, la edificación de la casa. Luego dice que nosotros estemos preparados para presentar defensa ante los demás. Y por eso ahorita que leímos allá en Mateo decía, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino y vio y creyó. Y entonces Y la generación... el hijo estaba ahí con él y ellos no Claro, creían. exactamente. Entonces ella sí vino y viendo a Salomón creyó. Ella en el juicio se va a levantar y a los de esta generación que no han creído teniendo al hijo, los va a condenar porque ella solamente viendo lo que pasó antes lo creyó en la salvación. ¿Sí me hago entender? Por eso ese texto lo menciona de esa manera. Y por eso ella acá está diciendo, es verdad, o sea, Dios te dio todo eso. Y vamos en el 8, ¿cierto? En el 7, pero yo no lo creía, o sea, ella no creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. En el 8, bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan grande cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey Salomón. Leámoslo hasta ahí. O sea, ella vino y pudo contemplar, dicen que ella
posiblemente haya venido de Etiopía, porque ahí la palabra que dicen que ella vino de Sabá, pero estoy buscando y pareciera que es de Etiopía, de donde ella vino. Y si uno se da cuenta por ahí en Hechos, cuando viene el etíope, ¿recuerdan? Y él leía Isaías. O sea, ¿de dónde recibió ese testimonio él de que había venido un Salvador? Muy seguramente ella llevaba ese testimonio ya, y allá creían en un Salvador porque ya habían recibido ese testimonio antes, ¿sí? Además, cuando nace el Señor Jesús, vienen reyes del Oriente. Vienen del Oriente, ¿Y ellos también son llenas de... no, ellos venían de Babilonia. O sea, cuando Daniel estuvo en Babilonia, ellos escucharon y sabían que las estrellas les iban a mostrar cuando naciera el Salvador de Israel. Por eso venían, porque dijeron, vimos tu estrella y sabíamos que nació el Salvador, pero lo habían escuchado de las profecías de Daniel. Se manifestaba a todo el ser humano. A todos, Siempre. a todos. Yo dije que nadie tiene excusa. No, Pero los ninguno. mormones dicen que no, que aquí en América él no hizo la tarea bien y que no aquí sabía nada y que por eso Dios está predicando. Entonces, o sea, esos dos aspectos son los que nos van a ayudar a entender la figura de Salomón como hijo, como el verdadero hijo, o sea, como Jesús, como el verdadero hijo de David, la sabiduría y la edificación de la casa, ¿sí? Porque ambas cosas vamos a ver a Cristo. Hoy vimos que Cristo es la sabiduría, ¿cierto? Pero cuando leamos Proverbios en la próxima, vamos a ver que la sabiduría ahí en Proverbios es Cristo, o sea, lo dice claramente, porque entendemos que es Cristo mismo. O sea, la sabiduría es un atributo, sí, pero más que un atributo es una persona, es Cristo, como lo vimos hoy. Y esa sabiduría, que es Cristo, es la que edifica la casa, o sea, es la que edifica la iglesia. Entonces vamos a ver en la próxima. Vamos a terminar con un texto que está en Primera de Pedro. Capítulo 2. Primera Pedro 2, verso 5. Dice, leámosla desde el 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Está hablando de Cristo, ¿cierto? Más para Dios escogida y preciosa. O sea, Cristo como piedra viva. Vosotros también, o sea, nosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Eso es una profecía acerca de Cristo, ¿cierto? En el 7, para vosotros pues, los que creéis, él, o sea Cristo, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces fíjense cómo el texto dice que nosotros somos una casa espiritual, piedras vivas, y es paradójico porque una piedra no tiene vida en sí mismo. Una piedra es algo inerte, ¿cierto? Pero para Dios somos piedras vivas porque Él nos ha dado su espíritu. Éramos muertos sin Él, pero ahora que tenemos su espíritu, tenemos vida. Y las piedras no son todas igualitas, son distintas. Pero para que las piedras hagan parte de la edificación, tienen que ser pulidas y tratadas para poderlas encajar. Exacto. Entonces tiene que ser tratada, pulida, para que ella pueda encajar en su lugar. Y cada piedra es distinta, no son igualitas. Y esa edificación espiritual, que es una casa que somos nosotros, tiene una piedra angular, ¿cierto? Que es una roca, que es Cristo, o sea, es la cabeza principal. Que los edificadores, o sea, el pueblo de Israel y todo su sistema religioso desechó la piedra principal, pero para nosotros es preciosa, es valiosa, ¿cierto? Y es el que está edificando en medio de nosotros. Entonces vamos a dejar hasta ahí. En la próxima, entonces vamos a seguir viendo en Proverbios cómo Jesús es la sabiduría de Dios, y luego vamos a ver cómo la sabiduría es que edifica la casa, ¿sí?
Y luego vamos a ver cómo esa casa que está edificando el Señor se convierte finalmente en la mujer virtuosa que aparece al final de Proverbios, que es la iglesia que le está preparando para venirse a encontrar con ella. Entonces todo eso está relacionado, ¿sí? Con respecto a la casa o al templo o al tabernáculo, hay muchos estudios acerca de lo que representan los elementos, ¿cierto? De cómo se ve la iglesia ahí reflejada. Nosotros no lo vamos a hablar porque estamos enfocados en las relaciones matrimoniales, ¿cierto? De Cristo y la iglesia. Pero sí podrían, yo les podría compartir algún libro o algo para ver, porque todos esos elementos, las dimensiones, los materiales, los utensilios, todo, son sombra y figura de una realidad espiritual que se ve en el Nuevo Testamento. Entonces ahí también se ve mucho acerca de la obra del Señor en medio de su casa. Entonces vamos a dejar hasta ahí. No sé si tengan preguntas.